es más grande que nuestro Dios.
respuesta a tu amor, te doy lo que soy. Pide, encontré, yo te seguiré. Encontré mi voz, encontré mi razón. No vuelvo atrás, yo te seguiré. Respuesta a tu amor, te doy lo que soy. Pide, encontré, yo te seguiré. Encontré mi voz, encontré mi razón. No vuelvo atrás, yo te seguiré. Mi voz alzaré, de tu gracia yo cantaré, tu nombre levantaré, mi vida solo tuya es. Mi voz alzaré, de tu gracia yo cantaré, un nombre levantaré, mi vida solo tuya es. Muy buenos días. Dios los bendiga una vez más juntos para poder escuchar la palabra del Señor y así ponerla en práctica. Por supuesto, hoy quisiéramos hablar sobre la obediencia. Sin más que poder decir, vamos a pedirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias por este tiempo. Espíritu Santo, tú tocas, Señor, cada momento, Señor, y este es un momento propicio para que puedas obrar en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, que tu palabra pueda quedar en nuestras vidas y tener ese efecto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Responder qué significa obedecer a Dios es hacer lo que Dios diga, como Él lo diga y cuando Él lo diga. Por supuesto, Dios tiene los momentos propicios. Dios tiene cada situación adecuada para cada uno de nosotros. Aunque es bastante difícil, pero el obedecerlo es el camino correcto para que cuando Dios, por supuesto, más adelante haga esa voluntad, para que Dios muestre su voluntad, porque el obedecerle a Dios trae bendición para nuestras vidas. Por eso Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Cuando Dios creó al hombre fue con un gran propósito. Fue el propósito de glorificarse a través de nuestras vidas. Pero nuestra relación, nuestra creencia, nuestra relación con Dios hará que nosotros podamos creerle o dudar de lo que Dios ha dicho. Pero en todo caso, Dios quisiera usarnos para que pueda manifestar, les decía, su gloria. La Biblia habla acerca de un rey que gobernó Israel y que este hombre se había alejado de Dios. Pero en un determinado momento, este hombre se había apartado tanto, más que sus antepasados. Por supuesto, en esa desobediencia, Acab hizo algo que en todo caso, este hombre, incluso desobedeciendo a Dios, se casó con una mujer que, por supuesto, practicaba otro tipo de creencia. Creía en otros dioses, a tal punto que debido a su misma creencia, a su misma forma de creer en otros dioses paganos, ella quiso anular la adoración a Dios y por eso trató de anular a todos los profetas. En una oportunidad, por eso Dios trató de demostrar de quién era Dios y hizo que por 3 años y medio no lloviera en esta tierra. La Biblia habla que Dios tiene el control de todo. Así dice Salmo 103, 19. El Señor ha hecho que los cielos, su trono, dice la Biblia, el Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Cuando Jesús en una oportunidad, por supuesto, se encontraba delante de Pilato, en Juan 19, 10, Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Es que Dios tiene el control de todo este mundo. Entonces Dios le dice a Elías, su profeta, Dios le da una orden a Elías y le dice, dile a Acab. En Primera de Reyes 17:1 la Biblia dice que Dios le dijo, y que le dijera a Acab, que no habría lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías, por supuesto, creía en la palabra de Dios, y por eso se atrevió a obedecerlo. Confrontándole al rey, Elías obedeció la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es una instrucción para nuestras vidas. La Biblia narra que después que Elías confrontó al rey, también le dio otras instrucciones. Primera de Reyes 17:3 dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib. Beberás del rollo de aquel arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib. En aquel tiempo era un comienzo de la sequía por la misma palabra que el profeta había dicho. Por eso Dios le dice que fuera a ese arroyo, porque también Dios había dado órdenes a los cuervos, órdenes en la cual puedan traerle pan y carne. Es asombroso, ¿verdad? Es asombroso que esto ocurriera, que un cuervo se negara a comer carne y le trajera en la mañana y en la tarde carne para que él pueda comer. Por supuesto, esto tuvo que ser algo divino, algo fuera de lo común. Cuando Elías obedeció la orden y comenzó a caminar, creo que también los cuervos comenzaron a volar cargados de carne y pan. ¿Y todo eso por qué? Porque Dios había puesto la orden, que cuando el profeta comenzara a caminar, cuando el profeta comenzara a obedecer a Dios, ellos tenían que volar a ese lugar, a ese sitio llamado Kerib, para poder alimentar al profeta. Primera de Reyes 17:6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Cuando uno muestra fe en Dios, en creerle su palabra y obedecer esta palabra que Dios ha dicho, entonces Dios pone una orden en alguien para que le pueda bendecir a usted. Es nuestra fe de creer en la palabra de Dios, el obedecerle. Y cuando uno le obedece a Dios, cuando uno pone en práctica las cosas que Dios ha dicho, como Él lo ha dicho, y cuando uno obedece de acuerdo a lo que Él ha pronunciado, entonces Dios está dispuesto a bendecirlo. Él da la orden, así como también en aquel momento dio la orden y le dijo a los cuervos, cuando Él comience a obedecer, cuando Él comience a caminar, cuando Él comience a hacer lo que yo le estoy mandando, ustedes no sé de dónde, no sé, de repente habría algún lugar, algún sitio, en una parte del mundo, habría un lugar donde puedan traerle carne y por supuesto pan. La Biblia dice que Primera de Reyes 17:7, pasado algunos días, luego que él estuvo viviendo en aquel lugar, en aquel sitio llamado Kerib, junto a un arroyo, pasado, dice, algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado órdenes allí a una mujer viuda que te sustente. Esto es bastante complicado, mucho más que la anterior. Si la anterior era, por supuesto, que los cuervos trajeran no sé de qué parte, pero ellos tenían que traer y obedecer a Dios. Esta vez Dios le decía que una viuda le tenía que alimentar al profeta, y en vez que el profeta pueda alimentar a esta viuda, ella tenía que alimentarle a una viuda. Si nosotros, por supuesto, quisiéramos resolver los problemas cotidianos
crónicos en la vida, basados en nuestra capacidad, estamos perdidos. Si nosotros quisiéramos hacer las cosas de nuestra manera y hay situaciones que no las vamos a poder hacer, entonces vamos a fracasar. Es por eso que cuando uno obedece a Dios, entonces es el momento, es el tiempo que cuando uno obedece a Dios, Dios puede bendecirnos. Dios puede resolver estas situaciones que por supuesto nuestra capacidad humana no la podría. Segunda de Crónicas 17:14 habla, dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. La Biblia dice que necesitamos buscar a Dios, necesitamos buscar su rostro, necesitamos obedecerle a Dios, dejar que Dios haga su voluntad, porque la voluntad de Dios siempre es perfecta. Así menciona la Biblia. La Biblia dice que la voluntad de Dios siempre es adecuada, siempre es buena, siempre es perfecta para nuestra vida. Por eso necesitamos obedecerle a Dios. Cuando el profeta obedeció a la palabra de Dios, Primera de Reyes 17:10, entonces dice que él, obedeciendo a Dios, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo de la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces, Primera de Reyes 17:13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, no tengas temor. El temor es lo que interrumpe la bendición de Dios. Es lo que muchas veces hace que nosotros no podamos creerle a Dios. El temor hace que es enemigo, en otras palabras, de nuestra fe, de nuestra creencia en Dios. Y Dios quisiera que nosotros le creamos. Por eso incluso Elías le dice a esta mujer, no tengas temor. Crea lo que estoy diciéndote. Entonces, dice que cuando él dijo en Primera de Reyes 17:3, entonces Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella, por supuesto, creyó en la palabra de Dios, en la palabra que el profeta le había dicho porque Dios se la había ordenado. Por supuesto, Dios había puesto a esta orden para que esta mujer la alimentara. El verso 15 dice, entonces ella se fue e hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. En otras palabras, se murió. La Biblia dice que si uno puede seguir estudiando, verá que no llovió. Pero los cuervos comenzaron, por supuesto, cuando Elías comenzó todo este episodio de obedecerle a Dios, de confrontarle al rey Acab, y luego irse a un lugar para que Dios lo alimentara. Dice que la palabra de Dios se cumplió. Por supuesto, cuando él comenzó a obedecerle y le dijo, ve a este lugar para que esta mujer te pueda alimentar,
él comenzó a obedecerle y por supuesto también dice que la harina no escaseó cumpliéndose la palabra de Dios. También dice que no llovió porque se cumplió la palabra de Dios. Pero también dice otra parte que esta mujer había dicho que nos vamos a morir. Y efectivamente el hijo murió. Yo creo que ella al ver que Dios le estaba alimentando, ella debió en todo caso decir, bueno, hijo, estamos comiendo porque Dios nos está alimentando. En todo caso, ya no vamos a morir. Y yo te aseguro que si hubiera cumplido lo que la mujer dijo, es que también lo que decimos, lo que hablamos, tiene un efecto en este mundo. Dios nos trajo a este mundo para sojuzgarlo. Y lo que nosotros podamos decir o hablar también tiene un efecto. Cuanto más cuando lo diga Dios, cuanto más cuando Dios dice y da una orden y dice, esto debe pasar. Y si uno le obedece a Dios, entonces se hará. Primera de Reyes 17:12 registra y pues dice, nos vamos a dejar morir. Vuelvo a repetir, dice que el profeta no dijo que la harina no escasearía y así sucedió. Pero ella dijo, si va a morir mi hijo, nos vamos a morir y así sucedió. Marcos 11:23 dice, pues les aseguro, dijo Jesús, hablando acerca de que lo que digamos con una fe de creerle a Dios puede pasar. Por eso en Marcos 11:23 Jesús dijo, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace sin dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso vuelvo a repetir, Dios tiene el control. Él tiene el control y si Dios lo ha prometido, entonces así sucederá. Cuando Elías comienza este momento de obedecerle a Dios y confrontarle, vuelvo a repetirles, confrontar al rey, Dios le había en aquel momento, ya había dado una orden a las nubes, a estas nubes. Y le había dicho que cuando cuando Elías pronuncie esta confrontación, ustedes dejarán de llover. Y cuando Elías vuelva a decir que va a llover, entonces ustedes obedecerán a su palabra y va a llover. Y esto es lo que sucedió. Por supuesto, la palabra del Señor lo hará. Muchas veces la bendición de Dios están detenidas a que uno le obedezca a Dios. Cuando Elías comenzó a obedecerle a Dios, cuando Elías comenzó a decirle, Dios, voy a hacer tu voluntad, es entonces cuando Dios ya tenía preparado a los cuervos. La palabra de Dios le dijo, tienen que darle de comer. Estaba listo, el arroyo se seca y Dios le dice a Elías, muévete a Sarepta. Y es que Dios tenía preparado las cosas. Cuando uno obedece a Dios, cuando uno determina obedecer a Dios, entonces ya Dios tiene muchas cosas preparadas. Dios ha dicho que tenemos un propósito en esta tierra. Cuando uno obedece a lo que Dios dice en su palabra, entonces se va a cumplir. Se cumplirá lo que Dios dijo. Es así. Es por eso que cuando Elías comenzó a confrontarle al rey Acab, entonces las nubes ya tenían una orden para que no llueva. Y entonces también, después que él dijo y dio este primer paso y dio el segundo paso, entonces también los cuervos se activaron. Ya no sé en qué momento estaban mirando, creo que la carne, y en el momento que él comenzó a ir al lugar de Querib, los cuervos comenzaron a cargar esta carne y este pan y llevarlo.
Lo mismo sucedió cuando el arroyo se secó. Él se fue, entonces él se fue a Sidón, dice la Biblia. Entonces cuando llega ahí y se encuentra con la mujer, la Biblia dice que Dios ya había puesto una orden. Dios había puesto una orden a la mujer. Ahora, no se menciona que si ella había visto en visión, no creo. Por supuesto, ella solamente dice que sintió recoger leña. Ese sentir de coger leña y dijo, bueno, este es nuestro último día de poder comer algo. Ese sentimiento que Dios, era una actitud, una reacción de lo que Dios había puesto una orden en la mujer, porque dice ahí, yo he dado una orden para que la viuda también te alimente. En otras palabras, que cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, todo lo que Dios ha provisto para nuestras vidas y poder bendecirnos, se hará. Porque esto es lo que estamos tratando de explicar con respecto a lo que dice la Biblia. Hay mucha gente que está dispuesto a bendecirnos. Quizás ni siquiera ellos saben que nos van a bendecir. Quizás ni siquiera ellos saben que van a hacer algo por nosotros. Pero es nuestra relación con Dios la que abre esas puertas. Es nuestra relación con Dios la que hará que esas personas obedezcan a Dios, porque Dios ha puesto en su interior una orden para que nos bendiga. Eso es lo que menciona la Biblia. Así es que el obedecer a Dios trae unas consecuencias favorables para nuestras vidas. El obedecer la palabra de Dios, aunque el camino es bastante difícil, aunque el camino de obedecerle a Dios es bastante complicado, pero cuando a uno le obedece, pese a toda cosa que no se pueda comprender, Dios está dispuesto a bendecirnos. Detrás de todo esto hay una bendición para nosotros. Marcos 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La Biblia menciona que cuando nosotros estamos en una situación como esta viuda, una situación bastante crítica, es el último comida, tenía solamente, dice, un puñado de harina, era poquísimo la harina. Y ese día hubiera sido totalmente trágico, incluso hubieran estado desde ese día con hambre. Y era para 2 personas, por supuesto. Cuando uno se encuentra en una situación así, cuando uno no tiene trabajo, cuando uno está enfermo, cuando uno tiene cuentas que pagar, incluso debe a muchas personas, cuando estamos en una situación bastante caótica, Dios te dice, búscame primero, así dice este versículo, búscame a mí primero. Pero nosotros muchas veces no queremos oír a Dios, menos buscarle a Dios primeramente. Nos cuesta muchas veces escuchar, pero la solución no está en que nos escuchen. Nosotros cuando nos pasa situaciones críticas de esa manera, nosotros quisiéramos más bien que nos escuchen, que nos oigan, pero no se trata de que nosotros estemos hablando, sino que se trata que nosotros escuchemos lo que tiene Dios para nosotros, lo que Dios dice para nuestras vidas, lo que Dios dice para que nosotros podamos ser bendecidos. Aunque quizás no tenga lógica lo que Dios nos dirá, aunque quizás diga, bueno, pues esto debes hacerlo. Y entonces para nosotros quizás eso no cobre un razonamiento lógico, no cobre lo que realmente Dios quiere hacer con nuestra vida, pero en realidad al final de la vida. Al final, esto era ilógico. ¿Cómo una viuda le va a alimentar? Y teniendo, ¿acaso no sabía Elías que había poco comida? Claro, la mujer le dice, solamente tengo uno. Y todavía él le dice, primero a mí. La Biblia dice que cuando buscamos nosotros, primeramente, el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas. Cuando uno obedece a Dios, entonces puede ver resultados favorables a nuestras vidas. Mucha gente puede ser bendecida si primeramente buscamos el reino de Dios.
Hay mucha gente que está en la miseria, pero lejos de eso se resiste a obedecer a Dios. Vuelvo a repetir, mucha gente pone excusas en obedecerle a Dios. No quiere obedecerle, piensa que el hacer lo que Dios dice que debemos hacer le puede costar su felicidad, pero al contrario, Dios quiere darle toda esa felicidad que uno anhela. Parece ilógico, pero es así. David escribió en una oportunidad en el Salmos 37, 27 y dijo: una vez fui joven y ahora ya soy anciano. Estaba anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Cuando uno obedece a Dios, la Biblia menciona que Dios no nos dejará sin ese pan que Él ha prometido. Es que Dios mismo lo ha prometido. Dice que no hay hijo que mendigue pan. Mateo 6:33, vuelvo a repetir este versículo, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Hoy nos toca vivir tiempos difíciles. Nuestra economía está bajando. Las cosas están sucediendo bastante, para muchos, bastante críticos. La adversidad es fuerte. Pero estas adversidades pueden hacer crecer nuestra fe. Pueden hacer que Dios nos pueda bendecir si, por supuesto, nosotros obedeciéramos la palabra de Dios. Aunque luego que pase este proceso, yo creo que veremos los resultados si obedecemos a Dios. Elías, la Biblia narra de que tuvo que mantenerse en una relación con Dios. Cuando él se mantuvo obedeciendo a Dios, entonces las cosas sucedieron conforme Dios lo dijo. Hoy es un tiempo que, por supuesto, necesitamos a ese Elías que clame por su familia, a ese Elías que clame por sus hijos, a ese Elías que clame por las cosas que están sucediendo, a ese Elías que clame por su iglesia, a ese Elías que clame por su nación. La situación no está bastante bonita. Se escucha por las noticias muchas situaciones bastante complicadas. Y es Dios la que quiere que nosotros podamos clamar. Dios quiere que nosotros podamos buscarle a Él. Es momento de mantener una relación con el Señor. Y si uno tiene una relación con el Señor, si uno se mantiene en esta relación con el Señor, uno comenzará a creerle su palabra. Y esto es determinante. Esto es determinante porque uno será bendecido. Uno podrá ser bendecido. Es determinante que muchos serán bendecidos a causa de un Elías. Elías hizo que el pueblo de Dios volviera al Señor. Si uno termina leyendo, incluso Acab se arrepiente y se humilla. Es increíble lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Dios quiere que nosotros podamos acercarnos a Él y ser bendecidos. Esto es lo que menciona. Por eso menciona que Él tiene el control de este mundo. Por eso incluso el hombre puede decir: no, son mis esfuerzos. Son las cosas que yo he logrado, he ganado, mis esfuerzos, mi sapiencia. Es lo que he estudiado, lo que me ha llevado al éxito. Es el dinero de mis padres, es el dinero que he conseguido o las cosas que conseguí. No, es porque Dios lo permitió. Y Dios también puede quitar, porque así lo quisiera. Pero en todo caso, Dios quiere que nos vaya bien en la vida. Dios quiere señalarnos el camino. Dios quiere que nosotros podamos entender que su palabra es viva y eficaz. Su palabra tiene poder. La Biblia menciona que podremos lograr que Dios
pueda bendecirnos si nosotros somos obedientes. Elías lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Dios está buscando este tipo de hombres decididos a obedecer a Dios, decididos a que su palabra de Dios se realice en este mundo. Y una vez más, juntos podamos decirle al Señor, Dios quiere hacer que tú seas bendecido. Pero primero, Dios quiere que le reconozca como Señor. Dios quiere que tú seas su hijo. Por eso dicen en uno de los versículos que hemos leído, Dios a los suyos, a los que llevan mi nombre, a los que se humillan, a los que reconocen que yo soy el Señor. En todo caso, Dios anhela que nosotros podamos tener una relación con Él. Por eso mismo, vamos a pedirle a Dios y vamos a orar a Dios y vamos a decirle que Él sea nuestro Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos, Señor, que nos perdones por todos nuestros pecados, así como también perdonamos a todas las personas que nos han ofendido. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que en esta mañana tú seas mi Señor y que tú seas mi Salvador. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios, por escucharme. Y gracias, Dios, porque tú tienes una palabra para mí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, la Biblia menciona de que cuando uno hace esta oración, entonces ha nacido de nuevo. Quizás parece sencillo, pero nuestras palabras, Dios la considera mucho. Y es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, tener una relación con usted. Que usted comience a obedecer la palabra del Señor y la palabra del Señor será una gran bendición, una instrucción para cada día de su vida. Una vez más, Dios los bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Anhelamos que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Recuerda que puedes llamarnos o escribirnos a los números que aparecen aquí. No se olviden que somos una familia y como tal, estamos listos y dispuestos a orar y apoyarte en cualquier momento. Dios te bendiga. Si todo cae a mi alrededor, oscuridad cubre mi interior, tú permaneces, tú eres fuerte. El dolor llega al corazón y el temor
más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy estos huesos. Confío en ti, Dios, es siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro